Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es poder estar con cada uno de ustedes, podernos conectar por internet, por la televisión y poder llegar a tu vida, a tu casa, a tu trabajo, donde sea que nos estés viendo y seguir hablando de moldeados a su imagen, de estar moldeándonos a la imagen. Estamos con nuestra segunda temporada y estamos empezando a hablar sobre la restauración. En el anterior programa hemos hablado qué era la restauración a nivel general, hemos hablado algo profundamente general, por así decirlo, de lo que es la restauración. Hemos entendido que la restauración viene por el hecho de la segunda venida. Cristo no puede venir, los cielos reciben a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, hasta que no se restaure todo como era el diseño que Cristo trajo, no puede Él volver, no puede haber una segunda venida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo empiezo a restaurar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las maneras? ¿Cómo empiezo yo a ser un restaurador? Ya, y en una de las preguntas que una de las personas nos hizo en el anterior programa, y es bueno aclararlo y explicarlo y entenderlo. Y el mejor diseño de restauración, uno dirá en base a lo que hemos dicho, es Elías. No, al hablar de Elías estamos hablando de lo profético. Al hablar de Juan el Bautista estamos hablando de lo profético. Lo profético nos ayuda a restaurar, pero el mejor diseño de restauración que tenemos es Nehemías. Nehemías fue un varón que en verdad Dios lo utilizó para restaurar. Tenemos que hacer recuerdo que Israel se había construido, se había levantado y vino una guerra terrible. Vinieron los enemigos y destruyeron Israel. Los muros de Israel se cayeron, las puertas de Israel fueron destruidas, la gente fue llevada cautiva, y una de las personas que fue llevada cautiva, que fue llevada presa, fue Nehemías. Nehemías terminó en una ciudad gentil, en un lugar lejano a Israel, siendo el copero del rey, siendo una persona que servía las copas, le daba de beber, lo emborrachaba literalmente al rey. Ese se volvió Nehemías, una persona totalmente ajena a la casa de Israel, ni siquiera era un rey, un soldado, un general, simplemente tenía una cosa Nehemías, un corazón de servicio. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 1 de Nehemías, vemos su gran angustia de ver al pueblo cautivo, a Israel que estaba cautivo en otros lugares, esclavos, y que muy pocos vivían en la que era la tierra de Israel, toda destruida, toda destrozada. Y había un corazón y un anhelo en su vida de Nehemías. En el corazón de Nehemías, lo único que él quería, de Nehemías, lo único que él quería era restaurar. Él quería volver y reedificar Israel, restaurar Israel, volver a empezar Israel como era en la época que David levantó, como era en la época que los reyes levantaron. Pero algo pasó. Entonces Nehemías agarra y en el capítulo 2 va donde el rey, y mientras le estaba sirviendo, porque era el copero del rey, el rey lo nota un poco triste, un poco mal, y le dice: Nehemías, ¿qué tienes? Eso lo puedes ver en Nehemías 2, capítulo 2, verso 2. Y cuando Nehemías le va hablando un poco de lo que él estaba viviendo, en el capítulo 5, le dice algo muy especial. Y Nehemías le dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré, la restauraré. Miren cómo el rey quería mucho a su copero, era el que le daba los tragos, lo que lo emborrachaba, y era un gran amigo del rey. Y él agarra y le dice: dime, ¿qué quieres hacer? Y él le dice: permíteme volver a Judá, permíteme volver a Israel y reedificar, restaurar los muros caídos. Eso es restauración. Restauración viene a raíz de que algo se cayó, algo se rompió. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Volver a edificar como era en el principio. Ya no estamos hablando de renovación. Renovación es quizás reconstruir con algo nuevo. Digamos, demolimos una casa porque era viejita, ahora la vamos a modernizar. Eso es renovar. Pero restaurar es levantarla como era en el diseño original, en el diseño correcto. Nehemías no fue una persona cualquiera, Nehemías fue astuto, porque lo primero que le dice el rey es: bueno, ¿cuánto tiempo te demorarás? Ya, yo te dejo, anda y ve. Pero Nehemías no se quedó solo ahí, sino le dije: ¿por qué no me das unas cartas donde yo pueda ir a la gente de tu pueblo y que me den madera para restaurar los muros, que me den piedras y todo el material necesario para restaurar muros? Y él le dijo: está bien, ve y hazlo. Y no solo se quedó contento con eso, sino agarra y le dice: ¿y por qué no me das otras cartas para poder pedir al ejército de tu reino que me den armas y que me dejen y que me lleven a, sin que ningún enemigo me ataque, a ser pueblo de Israel? Y eso lo hizo. El rey tenía tanta confianza y el favor del rey estuvo sobre Nehemías que él agarró y le dejó. Y eso es bueno entender. Cuando tú quieres ser un restaurador, el favor de Dios, el favor del rey va a estar sobre ti. Va a venir sobre ti un favor para poderte equipar a cómo restaurar. Tú dirás: ¿cómo restauro una vida? ¿Cómo restauro una congregación? ¿Cómo restauro un matrimonio caído?
Si tu corazón ya está con la idea de ir y restaurarlo, Dios te va a dar las herramientas, te va a dar la madera, la piedra, te va a dar el equipamiento y te va a dar la gente para que restaure. ¿Qué necesita Dios? Que simplemente tengas el corazón de restaurar. Pero si tú no lo tienes el corazón de restaurar, te quedas ahí. Ahora es tiempo de tener el corazón de restaurar. Cuando leemos Nehemías, el resto del capítulo 2, el capítulo 3, Nehemías llega a Israel y mira, y se va una noche de paseo, sale una noche y empieza a caminar entre las ruinas y ve todo destruido y llora y le dice: Señor, ayúdame a restaurar. Y en eso Dios le manda gente, las pocas familias que vivían ahí entre las ruinas, más el pueblo de Israel que se levantó y empezó a llegar porque sabían que alguien estaba queriendo restaurar. Empezó a caminar con él. Y la restauración no es fácil. Nehemías agarró, tenía representantes de las 12 tribus y los dividió a las 12 tribus para que restauren las 12 puertas de Israel. Israel tenía 12 puertas, tenía muros y mandó a restituir, a restaurar, a reedificar cada una de esas puertas. Entonces Nehemías los manda y simplemente por darte algunos versos, porque no lo vamos a leer todos, son bastantes versos de mostrar quiénes restauraron qué puertas, cómo fue eso. Y todo el estudio de las 12 puertas es un entrenamiento que nosotros tenemos, que es mucho más profundo, que no te lo voy a dar ahora, pero sí el hecho de que veas cómo es la restauración. En el capítulo 3, verso 5 dice: inmediato a ellos restauraron los teoquitas pero grandes no se presentaron para ayudar a su obra del Señor. Ya, o sea, un grupo ayudó, pero los grandes no. O sea, era una mezcla. No todos estaban ahí para restaurar. Había gente que tenía miedo, decían: los enemigos van a venir otra vez a atacarnos, pero que sí, pero que no. Verso 11 de capítulo 3: Malaquías, hijo de Jarín, y Jabud, hijo de Panam Moab, restauraron otro tramo y la torre de hornos, las torres de las vigías, otro tramo del muro restauraron. Ya, y lo mismo vemos en el capítulo 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 y el 32, de cómo las tribus empezaron a distribuir para poder restaurar los muros, ya, y las puertas de Israel. Ya, y ahí vemos cómo fue Nehemías astuto de poder dividir, trabajar. Nehemías tuvo una estrategia de cómo cada puerta iba a ser restaurada por una tribu diferente, por gente representante, como por ejemplo el verso 28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. O sea, no restauraban un lugar que no conocían, restauraban el lugar que iba a ser cerca a su casa. Entonces era la estrategia de él: ¿cuál es tu área? ¿Dónde vives? Tal calle, ya, restaura este muro. Lo mismo en la restauración en las vidas, ya. ¿Qué área tú estás? Yo tengo un matrimonio frustrado. Ok, restauraremos tu matrimonio y ahora tú ve y restaura matrimonios. Yo tengo una vida con un padre alcohólico. Ok, te toca ahora restaurar gente con vidas de padres alcohólicos. Tienes la autoridad. La vivencia que tú has tenido es la autoridad que te da para que mañana tú restaures a otros. La forma de vida que tú has estado viviendo es lo que te va a ayudar a que el día de mañana tú restaures otras vidas. Entonces, si tú has vivido en un matrimonio conflictivo, con padres divorciados, en un lugar violento, y ya Dios te sanó, Dios te liberó, Dios hizo muchas cosas, ¿qué te toca ahora? Restaurar gente que está con la misma vivencia, restaurar gente que ahora está sufriendo lo que tú has sufrido. Por eso es como en este verso dice: cada uno enfrente de su casa. Estos sacerdotes vivían por ahí, por eso les restauraron todo ese sector para que caminen en esa bendición. Lo mismo nosotros tenemos que hacer: empezar a restaurar en base a la área. En mi caso personal, yo soy de un matrimonio divorciado, mis papás son divorciados y yo viví todo el rato con mi mamá, luego con mi papá, todo un montón de cosas. Entonces tengo la autoridad de poder agarrar a los jóvenes que tienen padres divorciados y poder restaurar sus vidas y levantarlos, así como Dios me levantó. Esa es la autoridad que yo tengo. ¿Tú qué autoridad tienes? ¿Cómo puedes restaurar tú? ¿Qué manera de restaurar tienes? Y ahí podemos ver en los versos que te he dicho cómo cada uno restauró un tramo y una puerta, y se restauraron las 12 puertas y empezaron a construir, porque lo que hizo Nehemías aquí fue primero distribuirlos, ya para que empiecen a trabajar. Y ahí es donde empezaron a haber ciertos conflictos, porque obviamente restituir muros no son como los muros ahora de una casa que tendrán 2 metros de alto. No, son muros inmensos, son muros grandes que tiene que soportar todo ataque de enemigos, de guerreros que vayan en contra. Entonces no se construye de un día al otro. Fue un proceso largo, fue un proceso bastante complejo que ellos lo lograron hacer. Y es por eso que vamos a aprender un poquito más sobre cómo fue este restaurar que Nehemías hizo, y que nosotros tenemos que hacer ahora sobre cada una de las vidas, porque eso es lo que nos toca. Nosotros somos un Nehemías, tenemos el favor del rey. ¿Qué nos toca ahora?
ir y restaurar esas vidas, ir a restaurar esas ciudades, esas congregaciones, restaurar esas familias, ir a restaurar esas naciones, esos diseños que la religiosidad ha destrozado en las iglesias y en las vidas. Ahora nosotros tenemos que restaurarlas para que vuelvan al diseño de Dios, para que vuelvan conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de la restauración de Nehemías, y antes de seguir hablando un poquito más, sé que tenemos preguntas, estamos aquí con un público que gracias a Dios vino para poder aprender y charlar con nosotros. Queremos profundizar un poquito más, porque no fue tan fácil la restauración que Nehemías le tocó hacer. Nehemías tuvo un conflicto, que los enemigos venían a atacar. Cuando los moabitas, los amonitas, todos ellos se enteraron que Israel estaba siendo restaurado, ellos no quisieron y empezaron a ir a atacar. Entonces restauraron un poco, los atacaban y los volvían a destruir, y la gente volvía a huir. Nehemías tenía que volverlos a llamar, volvía a levantar algo y otra vez volvían a atacar. Se hizo muchos conflictos, muchas peleas tras peleas, y Nehemías, Dios le habla y le empieza a mostrar cómo empezar a restaurar, y eso lo vemos en el capítulo 4. Verso 13 del capítulo 4. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Un ratito, ¿está restaurando o está peleando? Esa es la mezcla que tenemos que hacer. La restauración obliga a que estemos en guerra espiritual, porque cuando tú quieres restaurar algo, el enemigo va a venir a atacar. Entonces las familias ahí estaban con armamento de guerra, espadas, lanzas, arcos. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, porque estaban siendo atacados. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miren cómo se habían dispersado porque el enemigo había atacado, y Nehemías los reúne, los levanta en familias, les da armamentos, guerra, y le dice: vuelvan al muro. Y volvieron al muro, cada uno según sus familias. Dios les había dicho que restauren. Verso 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, de las casas, de las 12 casas, de las 12 tribus. Los jefes estaban detrás supervisando. Entonces la mitad estaba en la obra, la otra mitad estaba con espada, atento hacia el enemigo. Venía a pelear, pero no rendirse a la restauración, no dejar a medias una restauración. Dios es fiel en completar la obra. Dios nunca te va a dejar a medias, y Él no quiere que tú dejes a medias. El enemigo te va a atacar. O sea, es muy obvio que el diablo no va a estar feliz de que tú seas restaurado. Va a venir con ataques, va a venir con depresiones, va a haber problemas financieros, va a haber enfermedades, va a haber divisiones en la iglesia cuando hay una restauración. Pero ahí es donde tienes que tener la estrategia, que mientras unos están en la obra de restauración, que otros estén peleando. Y no solo eso, el verso 17 me fascina, porque esto es ser guerrero, ¿ya? Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían espada, que para hacer las estucos, no, era para pelear. Con una mano el ladrillo, armando, levando carritas y así, más piedras aquí, y con la otra espada para pelear. Ese es el diseño de un restaurador.
En tu mano estás para ayudar, servir a la gente, tener un corazón humilde, humillarte, ayudarles, levantar al caído. Ese, pero con el otro estás con espada para decir al diablo, no tocas esta familia, no tocas esta congregación, no tocas esta vida. Esa es la dinámica espiritual que tenemos que tener. Entonces, si tú no crees en guerra espiritual, nunca vas a ser un restaurador. Lo que levantes, el diablo va a destruírtelo. Vuelves a levantar, el diablo vuelve a destruírtelo. El diablo vuelve a destruírtelo. Necesitas con una mano agarrar la obra, el servicio, ponerte la toalla de servicio y con la otra tu espada, pelea. Ese era el diseño que Nehemías tenía. Verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías atento, mirando. Tocaba la trompeta, enemigo venía. Entonces dejaban la obra, sacaban espada y empezaban a matar, empezaban a defender. Lo mismo pasa. ¿Quién es la trompeta? El profeta. El profeta es el que ve. Nehemías aquí está hablando como Elías y Juan el Bautista en el anterior programa. El profeta que ve. Él va a saber. Ahí viene el enemigo. Levanten espada. La restauración tiene que hacerla. Entonces tú no pienses de que no, yo cada vez que restauro me han atacado, o yo restauro a medias nomás que otro termine. No. Lo que tú empieces vas a terminar. No seas mediocre. Dios es así. Dios es claro. Lo que Él empieza, Él va a ser fiel en terminar. ¿Cuál es nuestro problema? No nos gusta pelear. Y como no nos gusta pelear, es donde nos quedamos a medias. Cuando terminamos leer el resto de Nehemías, vemos cómo él termina. Con este diseño ya logra terminar. Porque cuando mandó a la gente, el enemigo venía, los desbarataba y la gente huía. Pero ahora que tenía gente cuidando en guerra, y toda la gente que estaba en la obra tenía espada en los lomos, con una mano servían y con la otra peleaban, lograron restaurar. Y luego de la restauración hubo un júbilo, una fiesta, donde la gente se paseaba en los muros, se paseaba en las puertas, porque Israel estaba restaurada. Y recién que los muros y las puertas eran restaurados, recién cada uno restauró su casa. Antes no es primero lo tuyo, es primero lo de Dios. Y a la medida que hagas lo de Dios, Dios va a restaurar lo tuyo. Entonces, restaura lo que Dios quiere. ¿Dónde te llamó Dios a restaurar? Una vez que restaures eso, ahora sí, restaura tu casa. Ahora sí, Dios. Y cuando llegues a tu casa, vas a ser solito está restaurado. Cuando tú le restauras lo que Dios te manda a restaurar, vas a ver tu casa, que Él va a restaurar lo suyo. Tenemos testimonios de nuestro equipo de cómo Dios ha restaurado a sus padres, de tener familias violentas, divididas, y cómo ellos se dedicaron a la obra de Dios, a trabajar. Y ahora los padres están pidiendo perdón, los padres están diciendo quiero volver, perdóname por lo que te he hecho. Y ellos no han hecho nada más que hacer la obra de Dios. Así como tú restauras una cosa, Dios va a restaurar lo tuyo. Amén. Tenemos que tener preguntas, amigo, casi todo el sector entendiendo esto, pero es bueno entenderlo. Ya, tú quieres ser un restaurador, primero que necesitas, como hizo Nehemías, estrategia. ¿Qué estrategia tienes de restauración? ¿Hay o no hay una estrategia clara de restauración? Él sabía cómo, qué muros, qué la estrategia. Él conocía el diseño original para restaurarlo. ¿Tú conoces el diseño original? ¿Cómo sé mi diseño original? La palabra. Aquí está tu diseño original. Aquí está el diseño original de la iglesia, de cómo trabajar, cómo moverse. Si yo no conozco esto, ¿cómo voy a restaurar el resto? Nehemías conocía cómo era Israel. Conocía el diseño original, por eso restauró. Segundo, distribución por familias. Él distribuyó, dijo, ustedes tal esto, ustedes que vienen por aquí, esta experiencia que tú tienes te va a ayudar, tú que eres de tal área. Estrategia de quién restaura qué. No es que uno es el restaurador de todo, no. Hay cosas que por mucho sea un pastor ungidísimo de Dios no puede restaurar todo. Aconsejar quizás todo sí, pero tiene unciones específicas, llamados específicos, entonces que restaure cosas específicas. Entonces, estrategia. Lo siguiente, entrena en guerra. Levanta guerreros que con una mano estén edificando la casa y con la otra estén con espada peleando. En base a eso, toda tu iglesia, si tú quieres volver a restaurador a tu iglesia, a tu familia, tú quieres ser un restaurador, todos tienen que ser guerreros. Aprender a pelear mientras restauran es parte del llamado. Algunos van a hacer solo guerra, como había un grupo que cuidaba y guerreaba, pero la mayoría guerreaba y restauraba, hacía las dos cosas a la vez. Si tú logras hacer esto, todas las restauraciones familiares, congregacionales, de vidas personales, todas las restauraciones que hagas, vas a asegurar que terminen, que se completen, que se hagan realidad, no se queden a medias, porque estás restaurando como Dios anhela que se restaure. Entonces te toca a ti restaurar, te toca a ti tomar, empezar a edificar, empezar a restaurar y con la otra mano empezar a pelear, para que en verdad el enemigo no desbarate ni arruine lo que Dios está haciendo contigo por medio tuyo en distintos lugares.
estamos aquí con algunos hermanos que han estado escuchando todo lo que hemos estado hablando de la restauración de Nehemías y todo lo que hemos estado viendo. Sean todos bendecidos, bienvenidos. Ahora solo tenemos un sector para poder hacer las preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una pregunta. Entiendo que cuando Nehemías convocó al pueblo que quedaba de Israel, convocó a gente de varias tribus, ¿no ve? Entonces se podría entender que la restauración empieza por la unidad de la iglesia, o en la restauración está la unidad. No, es al revés. Cuando la gente se enteró que había uno que restauró, recién fueron. Él no convocó a nadie. Él fue, ¿a quién? Sí convocó un grupo, no convocó a las 12 tribus, convocó a los que vivían, porque a pesar de que algunos fueron llevados esclavos, se fueron a otro lugar, no había comida, nada, se fueron a otras ciudades, a otros pueblos, hubo gente que vivía ahí. Entonces cuando Nehemías llegó, la gente de ahí, que la contactó a Nehemías, ellos empezaron a trabajar. Entonces los de a lejos empezaron a escuchar, alguien está restaurando, empezaron a venir. Y ya cuando él vio que había de las 12 tribus, ahí les distribuyó. ¿Qué necesitas? Que alguien empiece el trabajo, y eso va a hacer que la gente se una. ¿Ya? Ahora, en el Señor en la actualidad ya no es un hombre el que haga esto. Necesitamos una generación, un grupo de gente que sea el que empiece a restaurar, y todo el resto va a quererse unir a esta restauración, y ahí viene la unidad. Pues una de las primeras cosas que restauró Nehemías sin que se dé cuenta, fue la unidad de las 12 tribus, porque fueron esparcidas. Él restauró la unidad. Lo mismo, tú empiezas a restaurar una área que Dios te ha llamado a hacer. Como Nehemías fue, no, el objetivo de Nehemías no era restaurar las 12 tribus, era restaurar los moros. Al hacer eso, Dios le bendijo, Dios le dio palabra y hizo otras restauraciones. Lo mismo va a pasar con nosotros. Tú empiezas la restauración que Dios te ha dicho, y de la noche a la mañana te vas a dar cuenta que tienes gente de varias iglesias. Hay una unidad de restauración. Vas a ver gente de distintas congregaciones, y hay una unidad que se está restaurando gracias a lo que tú has empezado. Entonces, al revés, no es de que para estar restaurando recién hay que estar unidos, no, sino que la restauración trae unidad como consecuencia. ¿Qué más? En todo lo que decías, vemos un corazón de servicio de Nehemías. ¿Cómo podemos lograr tener ese corazón si Nehemías no tenía el Espíritu Santo y nosotros sí? Con mucha mayor facilidad. O sea, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es la que nos ayuda a tener. ¿Qué era lo único que tenía Nehemías que necesitaba? Corazón. Quería ver, anhelaba ver el diseño. Entonces mucha gente va a la iglesia porque tiene problemas, pero no anhela ver el diseño de Dios en su vida. Simplemente quiere la solución al momento. Y pasa, va, Dios le regala su milagro y no vuelve a la iglesia. Desaparece el hermanito. Ese nunca ha tenido el corazón de restaurador, nunca ha tenido la idea de lo que es Dios. Solo quería egoístamente su milagro, punto. Y lo hermoso de Dios, Dios le va a dar su milagro, ¿ya? Pero Dios quiere más. O sea, Dios quiere gente que esté dispuesta, comprometida, no solo a recibir su milagro, porque Dios te va a dar tu milagro, Él quiere hacerlo, sino Dios quiere gente que en verdad se compromete y que le meta con todo, ¿ya? Y el Espíritu Santo nos ayuda a eso. Entonces, ¿qué necesitas? Corazón dispuesto. Nehemías lo tuvo, corazón dispuesto, tuvo el favor del rey, y ese es el otro punto. ¿Qué no tuvo Nehemías? Que nosotros, bueno, él no tuvo al Espíritu Santo, pero tuvo el favor del rey. Él le ayudó a hacer, tuvo ejército. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, ahí ya está el favor del rey. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos dice cómo restaurar, cómo hacerlo. Es lo hermoso de que para nosotros es mucho más fácil restaurar que para Nehemías. Con Nehemías, con el Espíritu Santo, pues hubiera restaurado pues hasta el tercer templo, todo hubiera hecho Nehemías, nosotros no. Eso es lo que tenemos que tener claro. Una pregunta. Primero tenemos que tener restauración personal para luego restaurar demás personas o demás familias. Sí y no. A nivel general, no. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que Dios te va a mandar a que restaures. Y digo a nivel general, ¿qué pasa? Dios te manda a que restaures una casa, que restaures una congregación. Entonces, y doy el ejemplo que daba de la gente de mi equipo. Su casa personal no estaba restaurada. Su papá tenía problemas. Pero él empezó a hacer la obra, empezó a predicar, empezó a llevar, y de la noche a la mañana Dios restauró su casa. De la noche a la mañana Dios restauró a su padre, y él pidió. En ese caso vemos que fue al revés. El trabajo que él hizo, el restaurar a otros, hizo que Dios restaure su casa. En otros casos, Dios va a necesitar que tú estés restaurado para restaurar a otros. Eso es algo más personal, porque Dios va a ser el que hace la obra. Entonces, en algunos necesita que Dios te restaures para que ahora restaures. Ahí tienes autoridad. En otros casos, Dios te va a jalar a empezar a restaurar a otros, y en eso Dios te va a restaurar a vos. Y no estamos hablando de pecado, ¿ya? Ojo, estamos hablando de destrucción familiar, estamos hablando de una ruina. Y eso vamos a entender en el siguiente programa. No estamos hablando de gente que ha pecado y que restaurarle del pecado. No, del pecado tienes que ser libre.
tienes que huir. Ya estamos hablando de destrucción que vino financiera, económica, congregacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que ver la restauración con el llamado que tenemos y el propósito que tenemos? Ya, parte, no parte, sino todo lo que Dios nos ha dado en llamado, propósito, ministerios, dones, todo lo que está ligado a eso es para que restaures. O sea, todo propósito de todo hijo de Dios está ligado a restaurar algo en el Evangelio, algo en la palabra de Dios. De algunos la restauración es muy visible y notoria, de otros la restauración es algo muy pequeño y simple, pero todo está ligado a restaurar. Entonces tu llamado es parte para que restaures. Tengo un llamado hacia jóvenes, es para quizás restaure sus corazones. Tengo un llamado a las naciones, para que restaures nación. Según tu llamado, tu propósito, tu ministerio y tu don, son herramientas que te ayudan a restaurar algo. Entonces Dios no solo tiene un propósito porque te ama, sino que va a ayudarle a Él, y vamos nosotros a ayudarle a Él a restaurar. ¿Alguna pregunta más, comentario? Dentro de la restauración, y eso era algo que venía a mi corazón, el ministerio de la mujer también tiene que ser restaurado. Y muchos pensamos que no hay un ministerio que restaurar, que antes no había un ministerio de la mujer, ¿eso es cierto? La mujer tenemos que ver muchos detalles que no lo podemos responder en 2 minutos que nos queda. Tenemos que entender mucho más a fondo. ¿Ya? Cuando vemos en el Antiguo Testamento había mujeres. Tenemos a Débora, que es una reina. Ahí está el ministerio de mujer, no es que no hubo. ¿Ya? Porque hay un libro que se llama Esther, porque hay un libro que se llama Ruth. O sea, si no hubiera mujeres con un ministerio, no habrían esos libros. Hay el libro de Esther porque nos habla de una mujer que hizo algo importante, impactó, sujetado a un marido, al rey, pero impactó y hizo cosas. Ya habla de una Ruth que hizo cosas también grandes, hizo un impacto del corazón de la gente, de poder entender que una persona pagana podía venir al camino de Dios, que Dios no es solamente para un pueblito, sino que Ruth en una época especial se volvió una hija de Dios. Entonces es bueno entender que el misterio de la mujer también tiene que ser restaurado. Cuando vemos en la palabra, Pablo habla sobre la mujer que no tiene que subir al pueblo. No está hablando a todas las mujeres, está hablando a esa ciudad, a que un grupo de mujeres que abusaban de la autoridad, que eran muy jezabélicas y manipuladores, y esa palabra podría ir a cualquier mujer que es jezabélica, manipuladora, que no obedece a su casa, que no obedece ni se sujeta a su cabeza. Esa palabra es, pero no es para todas las mujeres que son sujetas, obedientes, que saben su lugar y trabajan en eso. Dios te va a abrir las puertas para que tu ministerio se restaure. Nosotros creemos en la restauración del ministerio de la mujer, porque la mujer tiene que volver a hacer lo que hacía Ruth, Esther, Débora. Son 3 ejemplos. María, la esposa de Moisés, mujeres que hicieron cosas grandes, que tenemos que entender que es parte del diseño de Dios. Pero la pregunta inmediata es, ¿por qué no lo vemos? Porque todavía no se ha restaurado. Tenemos que restaurar cada uno de esos. Se nos acabó el programa, vamos a estar en un siguiente programa. Seguimos hablando de restauración, vamos a agarrar unos 4 o 5 programas de restauración, así que nos vamos a ver en el siguiente programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en el siguiente Moldeados a su Imagen. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora.